progresiva de la presión atmosférica y por tanto de lo que se llama presión parcial del oxígeno en el aire que inspiramos. Ese término se llama hipoxemia hipovárica, que explica la fisiopatología de esta enfermedad. Aquí hay un esquemita muy simple desde ciudades a nivel del mar, digamos como Lima, hasta Potosí por aquí o La Paz, o lugares peruanos mucho más altos, y tal vez aquí también existen minas cerca de los 6.000 metros de altura, o 5.000 por lo menos en la mina Ánimas, no sé cuánto será, pero es más allá de los 5.100, creo, metros de altura. Y si ustedes se fijan aquí, mientras más se asciende, menos presión barométrica existe. Y al existir menos presión barométrica, existe también una presión parcial de oxígeno inspirado cada vez menos. Si tengo 150 en Lima, voy a tener tan solo 87% en Potosí. ¿Ok? O sea que, además, la densidad del aire va a ser mucho menor en la altura que en comparación con la densidad del aire a nivel del mar. O sea que esos factores son directamente proporcionales con la altura. A mayor altura, menor presión barométrica y, por tanto, menor presión parcial de oxígeno inspirado además. ¿De acuerdo? O sea que aquí que estamos a 2.000 metros más o menos por aquí, tendríamos una presión barométrica de unos 512, creo, y una presión parcial de oxígeno de 112 o 110. Más o menos para azúcar. Okay. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Será que le puede aceptar a una de mis compañeras? Está en sala de espera, por favor. Sigue esperando, no les he dicho. No hay nadie. ¿Quién era? Noelia Salgueiro. María La Cruz también, doctora. Ay, doctora. No sé. A ver, aquí está. Ya. Gracias, doctor. A pedido de numeroso público, han entrado 4 más. Ok. Ahora, en la altura, depende mucho el mal de altura de las condiciones fisiológicas o de tolerancia que tengas a la exposición baja de presión de oxígeno. Hay personas que la toleran muy bien y hay personas que la toleran muy mal y piensan que su presión, que me ha subido, que no sé qué cosa, pero solamente es el mal de altura. Tengo dolor de cabeza en la altura. Mi presión me sube en la altura. Es síntoma del mal de altura, probablemente dicho. Entonces hay personas que toleran más y otras personas que toleran menos. Inclusive la gente preparada para subir, porque tienes que tener ciertos récords para subir al Himalaya, por ejemplo. Entonces, preparada, no toleran estar a 4.000 o a 5.000 metros de altura en los campamentos, ¿sí? Y comienzan a hacer edema agudo de pulmón o encefalopatía hipovárica, que es algo que se acompaña de edema cerebral por hipoxia. Y es gente preparada porque no va a ir cualquiera a ascender a 4.000 a 5.000 metros antes de llegar a la punta del Everest. ¿Ok? O sea que eso depende mucho, mucho de cada persona. En teoría, los síntomas del mal de altura, especialmente en la gente que vive a nivel del mar, podría comenzar al viajar ya a los 2.500 o a los 3.000 metros de altura. Y la clínica, obviamente, está basada directamente en la altura, ¿no es cierto?, que tú subas. ¿Ok? Entonces, va a haber menos evidencias clínicas
cuando estés en 1500 a 2500 metros, como estamos aquí, o ya a una altura considerada como alta en los 2500 y 3500, y una gran altura, como está Potosí, entre 3500 a 5800 metros sobre el nivel del mar, y ya una altura extremada entre 5800. O sea, hay una relación clínica directamente proporcional. Aquí pueden haber pocos síntomas, pero cuando aparecen los síntomas van a ser más intensos a la altura. Estarían directamente proporcionales. ¿Ok? Ok. ¿Dónde se ve más la altura? Obviamente en los lugares más altos como Nepal o todos los Andes, estamos metidos por ahí, ¿no es cierto? A alturas mayores 3000 y 4000 metros de altura. ¿Okay? Eso está fácil porque en Potosí muchos de los turistas comienzan por lo menos con cefalea durante la estadía en esa ciudad. Y por lo menos, mire, mueren 7 personas al año, ¿sí? En los 500,000 viajeros que van a Nepal. No estamos hablando de que están subiendo al Everest, solamente que están a una altura de más de 3000 metros de altura. ¿Ok? Y obviamente el 4% de ellos a nivel superior de 7000. Porque el Everest está a ¿cuánto? A 8848, creo, metros de altura. Eso ya es una buena altura. El pico del mundo. Se han visto algunas en National Geographic, algunos documentales. Es bastante interesante ver, además, cómo los rescatan de las alturas. Ok. Existen factores de riesgo. O sea, un poco más de riesgo si tú vas a la altura. Tal vez uno de los más importantes sea el ascenso rápido. El ascenso rápido sí es un problema. Si tú vives mucho tiempo a nivel del mar y vas al Alto de La Paz a 4000 metros de altura, obviamente vas a tener mayor tendencia a tener síntomas de lo que irías de a poco, de a poco. Primero vas a Santa Cruz, 500, después te vas a Cochabamba, después vienes a Sucre, después te vas a Tarabuco, vuelves, te vas, vuelves, después ¿dónde más irías? A Yotala a comer empanadas teóricas de queso porque no hay queso. Y después recién irías hacia Betanzos y de Betanzos a pie te vas a Potosí. Las posibilidades de tener los patrones de riesgo son menores. Ese detalle de aclimatación o el miedo que tienen los futbolistas de ir a jugar, ¿no es cierto? No le dan tiempo a la parte fisiológica a los futbolistas a mantener la altura. Y estarían varios días en La Paz jugando, seguramente. No sé si les ganaremos, ni así les ganamos, pero tendríamos un poquito más de chance de ganarle a alguien en la altura como tal con nuestro fútbol. Pero como verán, nuestro fútbol es nuestro fútbol. Ok, la ingesta excesiva de sal. Es una de las recomendaciones que no hay que hacer cuando uno sube a la altura cabalmente. ¿Okay? Porque la sal tiene sodio, el sodio retiene agua, el agua sube la presión, sube la percusión, sube la distribución de líquidos en el corazón, en los pulmones, inclusive al exceso de sal, al edema agudo de pulmón de la altura. No es lo mismo higiénico que la altura. Exposición al frío también. Si vas a echar la sexy a pasar el bule para conquistar potosinos, te va a ir mal, abrigate nomás, ni vuelta, vuelve en verano y espero que te vaya mejor te vas a Santa Cruz y así consigues un ganadero, digamos, ¿sí? En Potosí un minero también puedes conseguir, no hay ningún problema. Ok, el ejercicio pesado, la actividad deportiva está en el ejercicio pesado o ejercicios pesados, correr. A ver, llega a Potosí, anda a correr desde la estación al bule, a ver si llegas, ¿no? Es complicado. Claro, pasas por el mercado y comes unos tabatabas y sigues corriendo. El otro es esto, las personas que utilizan medicamentos para dormir, cualquiera que sean, o esos tranquilizantes como el Prazolam o sus derivados que toman antes de dormir, disminuyen la frecuencia respiratoria. Y al disminuir la frecuencia respiratoria, la presión parcial de oxígeno disminuye, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta durante el sueño y entonces
puedes comenzar a tener síntomas de mal de altura, soroche. Ok. Nuevamente, residir a una altura menor de los 900 metros, estamos hablando ya de Santa Cruz o de los Países Bajos que están, creo que, o sea, 10 metros bajo el nivel del mar, obviamente sí. Y si vas a tragar a Potosí, también te va a ir mal. Si comes 7 calapurcas, puta la muerte, ¿no ves? Entonces, no hay que tomar ni exceso de tahuatahuas, ni de sopaipillas, ni de chambergos, ni de qué más hay. Hay hacia la época de invierno. O sea, son factores de riesgo que obviamente después explicar que vamos a evitar. ¿Y qué pasa con la hipoxia en el organismo? Causa un montón de alteraciones. Aquí solamente hay algunas, las alteraciones principales de hipoxia. Obviamente que existe, por defensa, existe una hipertensión precapilar. O sea, de los vasos precapilares pulmonares, y eso lleva directamente a un edema agudo de pulmón con el tiempo. Creo que es la fisiopatología más típica, inclusive puede producir microembolia y va tapando los espacios precapilares y el edema agudo de pulmón de la altura va a tener otro destino. La hipoxia cerebral lleva alteración en el sueño, a la vigilia, el apetito. Mire, por compensación hay aumento de las catecolaminas, de la vasopresina. El péptido natriurético aumenta, por eso que en la altura hay más tendencia a orinar, a tener xixi. Y además, con el tiempo, produce alteración de la aldosterona y hormona del crecimiento. Si ustedes se fijan, una persona que ha vivido en Potosí, especialmente una mujer, que ha vivido en Potosí cuando tiene 15 años, la comparan con una persona que ha vivido a nivel del mar, en Santa Cruz nomás, hay diferencia de crecimiento. Esa es una parte de la hormona del crecimiento inhibida por la altura. Y como compensación, felizmente, hay aumento de la circulación cerebral del 25%. Esto parece bueno porque tu cerebro está mejor irrigado, pero a costas de otros órganos que no están bien irrigados. ¿Ok? Aumenta el hematocrito, el trabajo disminuye y existe inclusive dilatación de los vasos retinianos en forma muy aguda que se ha descrito inclusive como hemorragia retiniana como tal. Y si las cosas van avanzando, existe paranoia, depresión, retardo psicomotor, angustia y te vuelves agresivo. Así son varias las consecuencias crónicas o a veces agudas de hipobárica de esta enfermedad. De maneras, hay mecanismos, verán, hay potosinos que viven en Potosí, yo era uno de ellos, y también la gente de Nepal, los gurkes que están llevando todas las cosas, los que ayudan a llevar las pertenencias de los montañistas, ¿no es cierto?, en el Himalaya. Sí, hay mecanismos de adaptación. Pero hay dos tipos de adaptaciones. Los agudos, cuando vuelvas a Potosí, digamos de aquí, y los crónicos, si viven en Potosí. Son mecanismos completamente distintos. ¿Okay? Entonces, hay cambios agudos en personas que se trasladan a la altura y otros cambios cardiorrespiratorios que adolecen las personas que viven en la altura. O sea que tristemente en algún momento hay que salir a vivir a otro lado en la altura como tal. Ok. La adaptación inmediata de la hipoxia depende de dos cosas simplemente. La primera, de la frecuencia respiratoria, y la segunda, estamos hablando del aparato respiratorio, y la otra del volumen corriente. Estoy hablando de este volumen corriente, si se acuerdan de fisiología, es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Estamos hablando de la respiración normal. Y su promedio más o menos es medio litro. ¿Ok? Y la otra va a depender del corazón, de la frecuencia cardíaca
y del volumen sistólico, indirectamente del índice cardíaco, pero en general del volumen sistólico. O sea que tengo 4 mecanismos de adaptación. La frecuencia respiratoria como tal, que aumenta con la altura, ni siquiera te das cuenta que estás respirando un poco más rápido en la altura, del volumen del volumen corriente respiratorio, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Entonces, hay unos factores de riesgo que si subes a pie o si subes en un transporte aéreo, movilidad es en avión. Ok. ¿El acceso qué implica? ¿Qué pasaría si vos estás yendo a pie? Desde aquí vas a llegar más o menos en 3 días. El primero llegas a Millares, el segundo llegas a Betanzos, y si te da la gana y ganas, te vas a Potosí a pie. Entonces, es un ejercicio muy constante y además que estás llevando siempre algo, aunque sea ropa, pero estás llevando sombrero o lo que sea, ¿de acuerdo? Si eso se agrega, ¿tu dieta va a ser deficiente? Seguro. No hay un buen restaurante en la Pampa de Lequesano, ¿no? Para que comes un buen churrasco, no sé qué, no sé qué. Churrasco no hay que comer, sino, digamos, pastas, ¿de acuerdo? Ya, el descanso inadecuado. No sé en Millares cómo dormirás, pero más o menos adecuado debe existir en Betanzos. Y ha sido en invierno, entonces te expones al frío. No has llevado Coca-Cola Light, te estás deshidratando. Y en otros lugares hay el estrés propio de los películas montañas. Los montañistas, de verdad, que no están yendo por caminos, como me estoy imaginando yo, sino realmente subiendo la montaña, tienes estrés de los peligros propios de la montaña. Entre esos, caerte así de fácil, digamos, ¿no? O si hay animales por ahí, etcétera, 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 etcétera. Ok. O si vas con suegra, digamos, debe ser peligroso ir a la montaña con suegra. Te puede empujar suegra. Ok. Y la otra es que no existe asistencia médica. Existe asistencia médica para la altura. En Betanzos no. En Potosí todavía más o menos, pero por ahí. Sé que son factores de riesgo que hay que ir anotándolos en las historias clínicas de los pacientes. Y el otro sería un ascenso que tú lo hagas en una movilidad y peor si estás en avión. ¿Ok? Cielito lindo, puedes ir en cielito lindo, llegas en media hora, es como ir en avión. Ok. Factor de riesgo, estar sentado mucho tiempo y en reposo, no estás moviendo tus miembros inferiores. Ahí se puede complicar inclusive con trombosis venosa. ¿Sí? Entonces, claro, no es lo mismo viajar en avión, donde la exposición es más lenta, a viajar en avión, porque en el avión está haciendo más o menos a la presión atmosférica de Sucre. Está haciendo. Estás como si estuvieras a 2.200 metros de altura. Esa es la presión atmosférica dentro del avión. ¿Ok? Otro riesgo en Bolivia es necesito llegar a un aeropuerto que tenga 4.100 metros de altura. O creo que hay una ciudad en Lima, creo que es Pasco, que tiene un poco más y llegas en tren. Creo que está a 4.000. Voy a ver en cuanto a Pasco. Ok. Llegas feliz nomás al alto y tienes que caminar y no había habido manga, entonces tienes que caminar nomás con el frío helado del alto a las 3 de la mañana y después tienes que llevar tus maletas hasta las movilidades. Este hecho, cuando les preguntas a ustedes qué hicieron, cuándo se comenzaron a agitar, cuándo comenzaron a tener síntomas, cuándo comenzaron a tener cefalea, cuándo comenzaron a tener disnea, está aquí, a llevar sus maletas. Más en las mujeres, por razones obvias, ¿no? Todo llevan en sus maletas. Víboras, todo. Ok. Obviamente, no llegues en el invierno, porque en el invierno el frío produce vasoconstricción también, y la vasoconstricción lleva también aumento del volumen minuto dentro del corazón y a la circulación total. ¿Ok? ¿A qué hotel llegas? ¿Tendrá calefacción tu hotel? No, ni siquiera puerta tiene tu hotel. Entonces depende de si llevas a un tambo, a un hotelucho, un hotel de 5 estrellas, depende de tu plata, depende de tu estatus, depende si quieres gastar plata o no, o gastar en otras cosas.
¿no es cierto? Depende de eso y también depende de la asistencia hospitalaria. Claro, en las grandes ciudades, en La Paz, el Instituto Médico de la Altura tiene la infraestructura como tal. Pero como verán, son factores de riesgo que se van sumando. Se van sumando. Llego al aeropuerto, camino con mis maletas, ¿de acuerdo? Y era invierno, y mi hotel es medio truchito porque voy a pagar por amarret 5 pesitos nomás. Entonces, ese es un detalle nada bonito. Entonces, lo primero que ocurre son los mecanismos de adaptación agudos. Y felizmente existen. Primero es el aumento de la frecuencia respiratoria, te da taquipnea. Eso aumenta la PO2 felizmente, disminuye la PCO2, pero estos mecanismos de compensación de aumento del PO2 y disminución del dióxido de carbono por la taquipnea van a producir obviamente una alcalosis respiratoria que primero va a ser fisiológica y generalmente se queda ahí. Obviamente si avanza se va a convertir en agudo de pulmón un poco más complicado, porque vas a tener alcalosis respiratoria severa. Pero en general eso no ocurre felizmente. Te da tu alcalosis respiratoria y te aguantas. Te da taquicardia y obviamente la taquicardia aumenta el volumen minuto y está aumentando la irrigación al cerebro, al corazón y a los riñones especialmente. Otro mecanismo de compensación es la vasoconstricción cutánea. Por eso te da frío y tu piel se pone como gallina, aparte si no es gallina. Ok, o gallo. ¿Y eso qué hace? Toda la sangre de la piel va a ir a la red de distribución del flujo a los órganos diana. Y va a aumentar la irrigación del cerebro, corazón, hígado y riñones. Y además cerebro, ¿no? Cerebro. Y existe, ni notamos, que existe una hipertensión pulmonar también fisiológica. ¿Por qué? Porque la presión media de la arteria pulmonar, dada por esta hipoxia y la vasoconstricción de la arteria pulmonar, de la parte muscular de la arteria pulmonar, lleva a una presión pulmonar un poco más aumentada. Pero esto ni te das cuenta. Pero no aparece en el momento que llegas, sino a las pocas horas que llegas. Porque cuando llegas, al principio a veces ni te das cuenta que el organismo no se da cuenta que estás en la altura al inmediato. ¿Okay? Muy bien. Entonces, problemas. A la vasoconstricción periférica, cutánea, más la frecuencia cardíaca aumentada, más el volumen minuto aumentado, va a llevar a una sobrecarga de todo el sistema. De todo el sistema. Arterial y venoso. Y obviamente puede repercutir en los alveolos y comenzar el edema agudo de pulmón. El electrocardiograma es interesante ver en la altura como a nivel del mar, nuestro eje eléctrico es normal. En la altura no. El eje eléctrico está desviado a la derecha. Este es un trabajo del Perú, ¿sí? Hicieron 155 pacientes y encontraron una desviación de la derecha entre 90 y 130. Así que la desviación está ahí mucho más aguda. Otra cosa interesante, que aparte de eso, las ondas T se pueden invertir de B1 hasta B5. Pero este es un mecanismo aparentemente de isquemia, ¿no? Pero también puede ser de un trastorno inespecífico de la repolarización, ¿sí? Y sin embargo, los montañistas siguen adelante y no les afecta ni se enteran si no les sacan un electro que están con T negativo. ¿Ok? Y después, si vives en la altura como tal, hay una hipertrofia cardíaca derecha. Y obviamente la hipertrofia cardíaca derecha también te va a llevar a un eje derecho. Pero esta hipertrofia cardíaca derecha es debida ya a una hipertensión de la arteria pulmonar. Acuérdense que la pulmonar está en relación con el ventrículo derecho y el que tiene que soportar la hipertensión pulmonar desde la fisiológica es el ventrículo derecho. Otra cosa que se ve, y es más o menos frecuente, es que de B1 a B6
el isodifásico debe estar en B3 o a veces en B4, pero lo re normal es que esté en B3. Y este eje, esta zona de transición, este isodifásico, se va desviando a B4 y B5. Pero no tiene ninguna connotación clínica al principio. Ahora miren aquí, aquí está la relación de la edad que tienes vos, ¿sí? Recién nacidos, meses, de 14 a 11 meses, en años, hasta los 48 años. Mire, a nivel del mar, el eje eléctrico va disminuyendo. De lo que naces, porque naces con una hipertrofia ventrículo derecho, ¿sí? Siempre se nace. O sea, naces con un eje bien derecho, 150, 170, 170, y ese eje eléctrico va decayendo normalmente. Mire, cuando ya tienes al año, ya estás con un eje eléctrico prácticamente normal. En cambio aquí no. En los chiquitos de la altura, miren, a los 11 meses todavía se mantiene el eje eléctrico y todavía se mantiene. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar. Por la hipertensión pulmonar y por la hipertrofia del ventrículo derecho que estaban hablando, pero secundaria la hipertensión pulmonar y después va bajando lentamente y al final, mire, si sigues viviendo a la altura, el eje eléctrico permanece derecho. Ahora, yo tengo intención de estudiar chiquititos, a los 5 años de edad, entre el Chaco, Sucre, Betanzos y Potosí. No hay estudios en Bolivia solamente sobre el eje eléctrico. ¿Y por qué persiste? ¿Y por qué persiste? ¿Sabe? Porque existe lo que se llama patrón fetal. No es patrón fatal, es patrón fetal. Nacemos fisiológicamente con una hipertrofia de la arteria pulmonar, de la parte muscular de la arteria pulmonar. Es normal. Pero cuando descendemos en el mar, ¿sí? Cuando sigues viendo en el mar, este patrón fetal también comienza a desaparecer poco a poco hasta llegar a un espesor de la arteria, de la parte muscular, de la arteria pulmonar normal. Y sin embargo, el patrón fetal persiste. ¿Como compensación? Como compensación. Aquí, mire, hay aquí un chico a nivel del mar de 10 años de edad. Normal, 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 normal y normal. Aquí todavía tiene una R un poquito más alta, aquí también un poquito más. Y sin embargo, ya prácticamente es un normal. Mire, este chiquito que ha vivido a 4.000 metros de altura, bien desviado a la derecha soy. Bien desviado a la derecha. Estoy en más 160. Entonces, tiene profundidad. Aquí la R, no ha habido mucho cambio de la R por aquí. La delta por aquí, pero el eje eléctrico si se mantiene a esa edad. Aquí tenemos un hombre de 42 años. ¿Ok? Vivía a 4.900 metros. Y mire otra vez. Esto parece el bloqueo posterior izquierdo. Y no lo es. Es consecuencia del eje de este paciente bien a la derecha. Y miren, ha vivido 42 años en la altura y persiste su eje. Esta es una mujer. ¿Sí? Vivió a 5.300 metros en el Perú. Ha hecho bloqueo de rama derecha. Miren la M típica del bloqueo de rama derecha. Y además tiene un eje bien derecho. Bien derecho. O sea que más 160 más o menos su eje. Pero no tiene otra patología, no se queja de nada, son pacientes asintomáticos. Aquí no hay vinchuca porque a los 5.300 hasta la vinchuca tiene disnea, hasta la vinchuca tiene edema agudo de pulmón y se muere. Sería una vinchuca cianótica a esta altura del partido. ¿Ok? Muy bien, entonces hay síntomas de inicio. Y hablando ya del mal de altura de la clínica, que había que tenerlos muy en cuenta para no complicarnos la vida después. Malestar general. No sé, será lo que he comido, será lo que he llegado, será lo que he caminado, etcétera, etcétera. Una cefalea suavita.
Si se acompaña de náuseas, algo mucho más grave. Si se acompaña, además de mareos cortitos, subjetivos, más grave. Y la dificultad de dormir es otra gravedad. Entre el malestar general y la cefalea, pueden pasarse porque aquí tomas soroxipil, que es paracetamol nomás con cafeína. La cafeína te ayuda a un poco la respiración y el paracetamol a no tener dolor de cabeza. Eso es soroxipil, pero sí te causa psicológicamente, he tomado soroxipil, una maravilla. Hasta de placebo te sirve. Pero si aquí yo comienzo ya a sentir una cefalea intensa, he tomado paracetamol, no me ha pasado. He tomado 2 paracetamoles, no me ha pasado. 7 paracetamoles, no me ha pasado. ¿Sí? Listo. Y a mis náuseas, comienzo a vomitar la purca, ¿qué más hemos comido? Vomito tauas más chambergos, más sopaipillas, vomito todo lo que puedo. ¿Sí? Esto ya es más grave. Vómitos es una cuestión de alarma, ya veré un poco más adelante. Mareos que se identifican, a veces mareos en el reposo, ¿ya? Peor aún si estás descoordinado, ¿sí? Le dices, por ejemplo, mamá, le dices a la suegra, ya estás descoordinado, ¿no? Ya estás. Alteraciones visuales más, ya estás viendo elefantes amarillos con motitas violetas, ¿sí? Jirafas con cuellos cortitos, así. Y estas alteraciones visuales son generalmente en la visión distante. Se comienzan a borrar las cosas distantes. Ya no le ves claro, haces de Pozzi, ¿dónde está el hacer de Pozzi? Así una cosa ya no ves nada. Opresión precordial, pero este no es infarto como tal, es solamente dolor precordial. Y taquipnea y taquicardia, que serían unas cosas lógicas que ya había. Pero de todos estos síntomas, los que más hay que tener en cuenta es esto. Tener vómitos y alteraciones visuales en la altura no es nada bonito. Y si sigues en la altura, comienza edema palpebral, edema en tobillos y en las manos, oliguria, confusión, desorientación, indiferencia, pérdida del peligro, convulsiones, tos seca primero, después productiva, pero hemostoica y ortopnea. En estos síntomas graves del mal de altura, este es el que lleva a la muerte de los montañistas, la pérdida del sentido del peligro. No sé si han visto en las documentales, los Sherpas, que están encargados de los que están subiendo, están encargados de decirles a los montañistas que cuando ya no van a llegar a la punta del Everest, dicen que bajen. Y ellos no quieren bajar. Lo que se llama la fiebre de la montaña, la fiebre de la cumbre. He gastado tanto dinero porque han gastado más o menos $50,000 para ir al Everest. Primero, y segundo, el orgullo debe ser de llegar al Everest. No pocos llegan, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas psicológicas, además de estos cambios psicológicos y la pérdida del peligro, del sentido del peligro, haces que ya no pienses bien. Y esos son los que se mueren. ¿Sí? Esos son la mayoría que se muere, que se queda ahí. O por indiferencia, listo. Hay gente que no está comparada por Sherpas, han hecho sus campamentos diferentes. Y listo. Tienen indiferencia, les da lo mismo quedarse aquí que allá, se congelan y se mueren. Aunque esta indiferencia que no se le da mucho porque los Sherpas están encargados de eso, pero la pérdida del sentido del peligro es una lucha que además está alterando a los demás en la subida, ¿no es cierto? Uno se queda, todos los demás se comienzan a atrasar. Y la otra es que a la bajada, porque en la bajada del Everest mueren más personas que al subir, ¿no es cierto? Entonces, es por eso. Por ahí te sientes Superman y te largas en una de esos abismos del Everest. Mi convulsión es sinónimo de lo que les dije yo, de encefalopatía de la altura, de edema cerebral, y tos seca y... ¿Ok? Ahí vamos a quedar entonces. ¿Ok? Ahí quedamos y continuamos la próxima antes que les dé Soroxi a ustedes. ¿Alguna pregunta?
Ninguna pregunta. No tienes náuseas, ni vómitos, ni nada. Ya, ni cefalea. Ni con las noticias. Ya, listos, contentos, chistes. Ya, muy bien. Nos vemos entonces el lunes conmigo. Chao, chicos. Doctor, ¿Qué dice? doctor, y los pacientes que tienen migraña, cuando van a la altura, pueden decir que solo es mi migraña y ¿cómo nos damos cuenta? ¿O cómo podemos? Ahora es más fácil por saturación de oxígeno, ¿no? Vos puedes tener saturación de oxígeno y puedes verla. Pero sí elige el diagnóstico diferencial porque, y tal vez es su migraña. Estás hablando de migraña, migraña, ¿no? No estás hablando de cefalea. No, migraña. Migraña. Sí, puede ser su migraña. Ahora sí, ya comienza con náuseas, con vómitos. Y te dicen macanas, ya es mal de altura. Pero sí, es difícil al principio. Es igual que la cefalea, ¿no es cierto? Yo puedo tener cefaleas, y en la altura tener una cefalea, pero eso no significa que estoy comenzando con mal de altura. Excedemos diferencia. Con el antecedente, igual que el asma, ¿no ve? Algunas manifestaciones de asma pueden estar en el edema agudo pulmonar de la altura y excedemos diferencia. ¿Otra cosa? Listo. Nos vemos. Doctor. Hasta. ¿Tienes migraña, Bolívar? No.